A veces la vida nos pone frente a pruebas que no esperábamos. Situaciones tan íntimas y desconcertantes que nos dejan sin palabras. Una de ellas es descubrir que la persona que más amas, tu propio hijo, ha cruzado una línea que jamás imaginaste. Imagina por un instante abrir un cajón con la confianza de encontrar allí lo que guardaste con esfuerzo, el fruto de tu trabajo, y darte cuenta de que algo falta. Al principio crees que es un error de memoria, que tal vez olvidaste en qué bolsillo o en qué rincón habías puesto ese dinero. Pero poco a poco, como una sombra que se hace más nítida, la verdad comienza a pesar en tu pecho. No fue un extraño, no fue un ladrón en la calle, fue tu hijo. Ese instante no se describe con facilidad. Es una mezcla de emociones que chocan como olas en plena tormenta. El corazón se acelera, la mente se niega a aceptar lo evidente, y al mismo tiempo surge un nudo en la garganta que no sabes si es de rabia, de tristeza o de miedo. Porque no es solo el dinero lo que falta. Lo que de verdad duele es la confianza rota, esa sensación de que algo sagrado entre ustedes ha sido quebrado. Tal vez ya has sentido algo similar en tu vida. No necesariamente con tu hijo, pero sí con alguien a quien amabas y que, con un solo acto, te hizo cuestionar todo lo que creías seguro. Ese momento en que te dices, ¿cómo pudo hacerlo? ¿Qué significa esto? ¿Dónde me equivoqué? El golpe no está en el valor material, sino en el eco emocional que despierta. Porque cuando el que cruza la frontera es tu hijo, la pregunta inevitable aparece: ¿en qué momento perdí la conexión con él? La introducción de esta historia no pretende señalar culpables de inmediato, ni levantar un dedo acusador. Lo que busco es que te reconozcas en estas palabras, que sientas que esta no es solo una historia ajena, sino un espejo de las contradicciones humanas. Porque al final, todos somos capaces de errar. Todos hemos cruzado alguna vez líneas invisibles que lastimaron a quienes más nos querían. Y así como alguna vez fallamos, también fuimos recibidos con guía, con corrección y con amor. Por eso, antes de avanzar, te invito a quedarte, a escuchar esta reflexión con el corazón abierto, sin prisa y sin juicios. Porque lo que aquí exploraremos no es simplemente un caso de desobediencia, sino una oportunidad de comprender el alma humana, la fragilidad de nuestras decisiones y cómo la filosofía estoica puede transformar incluso este dolor en sabiduría. Quizás ya lo has sentido en tu propia piel, esa sospecha que comienza como un murmullo y que poco a poco se transforma en certeza. Tu hijo ya no te mira de la misma manera. Evita tu mirada en la mesa. Responde con monosílabos. Guarda silencios que antes no existían. Sus movimientos se vuelven más nerviosos, como si llevara un secreto demasiado pesado para cargar en sus hombros. Y tú, como madre o como padre, comienzas a notar que algo no encaja, que las piezas de la relación ya no encajan como antes. La adolescencia, dicen muchos, es una etapa de distancias. Es el momento en que los hijos buscan independencia, identidad, un espacio propio. Pero cuando esa distancia se convierte en ocultamiento, cuando detrás de la puerta cerrada percibes no solo privacidad, sino algo parecido a la culpa, tu corazón lo sabe. El instinto paterno o materno rara vez se equivoca. Piensa en cómo era tu hijo cuando era pequeño. Recordarás su inocencia, su transparencia. Todo lo que sentía lo decía, todo lo que deseaba lo pedía. Papá, dame una moneda para un helado. Mamá, ¿me compras ese juguete? Esa naturalidad era señal de confianza. Pero con el tiempo, algo cambia. Ya no pide, toma. Ya no confía, esconde. Y en esa transformación dolorosa, tú sientes la punzada de una pregunta que corta como un cuchillo. ¿Qué hice mal? ¿Dónde se rompió el puente entre nosotros? Pero no es tan simple, porque mientras te duele la traición, también aparece en tu memoria tu propia juventud, las veces que hiciste cosas que jamás confesaste, los errores que cometiste con miedo, con rebeldía, con torpeza. Tal vez recuerdas haber cogido dinero a escondidas, haber mentido para salir de un apuro, haber actuado impulsado por un vacío que no sabías nombrar. Y entonces la rabia se mezcla con compasión, y lo que parecía un acto imperdonable empieza a revelarse como un grito de ayuda disfrazado de transgresión. El dinero, en este contexto, deja de ser el problema central.
se convierte en un símbolo, un espejo que refleja una carencia más profunda, falta de comunicación, necesidad de atención, confusión emocional o incluso miedo. Porque un hijo que roba no solo está buscando objetos, está buscando llenar un vacío interno. Está intentando expresar con acciones lo que aún no sabe convertir en palabras. Y ahí, en ese dolor, también está la oportunidad, porque no se trata solo de un hijo que roba y un padre decepcionado. Se trata de dos almas que todavía tienen la posibilidad de reencontrarse, de reconstruir el puente que parece roto, de usar este momento oscuro como un inicio de transformación. Cuando los filósofos estoicos hablaban de la vida, lo hacían con una claridad que atraviesa los siglos. Ellos sabían que no siempre podemos controlar lo que ocurre afuera, pero siempre podemos decidir cómo responder dentro de nosotros. Marco Aurelio, emperador y padre, escribió en sus meditaciones: si te duele algo externo, no es eso lo que te hiere, sino el juicio que haces de ello, y tienes el poder de cambiar ese juicio en cualquier momento. Tu hijo ha tomado algo que no le pertenecía. Eso es un hecho, pero lo que dará forma al futuro no será solo ese acto, sino la manera en que tú decidas responder a él. Si tu reacción nace de la ira, verás a un ladrón. Si tu reacción nace de la calma, podrás ver al niño confundido que aún necesita guía. Séneca decía que la ira es como un fuego. Si lo alimentas con más leña, crecerá hasta consumirlo todo. Pero si eliges dejar de darle combustible, se extinguirá poco a poco. Lo mismo sucede en este momento. El dinero, aunque valioso, es reemplazable. Lo que no se reemplaza con facilidad es la confianza. Y el acto de tu hijo, aunque doloroso, puede ser la chispa que despierte en ti una oportunidad de enseñar la lección más importante: la integridad. Porque un hijo no aprende solo con palabras, aprende observando cómo sus padres enfrentan las pruebas. Aquí es donde la neurociencia emocional se encuentra con la filosofía estoica. Cuando sientes la rabia arder en tu pecho, tu cuerpo está inundado de adrenalina y cortisol. Es una reacción natural, automática, de defensa. Pero esa reacción dura segundos. Después de esos segundos, lo que queda es la decisión. Decidir gritar o decidir hablar. Decidir romper el vínculo o decidir repararlo. Decidir dejarte arrastrar por la tormenta o convertirte en el puerto seguro donde tu hijo aprenda lo que significa el autocontrol. El estoicismo no niega la emoción. No te pide que seas de piedra ni que ignores tu dolor. Lo que enseña es que la emoción no debe gobernar tus actos. Tú eres más grande que tu reacción inmediata. Tú tienes la capacidad de transformar la ira en enseñanza, el miedo en claridad, la decepción en sabiduría. Porque este momento, tan oscuro, puede convertirse en una semilla de crecimiento. Y esa semilla se riega no con castigos desbordados, sino con firmeza serena, con compasión firme. Entonces la pregunta cambia. Ya no es ¿por qué me robó mi hijo?, sino ¿qué puedo enseñarle con esta situación? Y en esa pregunta se abre un espacio de libertad y de esperanza. La primera reacción suele ser gritar, señalar, castigar. Es lo que dicta la rabia cuando la confianza se rompe. Y sin embargo, esa reacción inmediata rara vez construye algo. Más bien levanta muros aún más altos entre padre e hijo. El camino estoico te invita a detenerte, a respirar, a observar. Porque la calma no es debilidad, es poder. Dominarse a sí mismo en medio de la tormenta es mucho más difícil que dominar a los demás, pero también es la victoria más grande. Imagina ese momento. Tu hijo frente a ti, con el peso de la culpa en los ojos, esperando tal vez un castigo desproporcionado, temiendo tu furia. Ahora imagina que, en lugar de levantar la voz, decides sostener su mirada en silencio. Que, en lugar de palabras hirientes, eliges una pausa cargada de significado. Esa pausa no es vacío, es enseñanza. Porque el niño entiende que algo grave ocurrió, pero también descubre que existe una forma distinta de enfrentar el error. Desde la reflexión. Hablar desde la serenidad no significa suavizar lo sucedido. Significa darle el verdadero peso. Puedes decirle, lo que hiciste me dolió, no por el dinero, sino porque quebraste mi confianza.
Y esa confianza es lo más valioso que tenemos entre nosotros. El dinero puede recuperarse, pero la confianza rota cuesta mucho más reconstruir. Al expresarlo así, tu hijo comprenderá que no solo robó billetes, robó algo mucho más profundo, la seguridad del vínculo, y entenderá que recuperar ese tesoro no será cuestión de un día, sino de un proceso. La transformación ocurre cuando eliges no ser esclavo de tu primera emoción. La ira pide venganza. La sabiduría pide enseñanza. Si usas este momento para marcar límites claros, pero también para abrir un espacio de diálogo, estarás convirtiendo un error en una oportunidad de crecimiento. Tu hijo aprenderá que las decisiones tienen consecuencias, pero también que el amor verdadero no desaparece ante una falta. Los estoicos creían que cada dificultad es un campo de entrenamiento para el carácter. Marco Aurelio lo repetía: la dificultad es materia para la virtud. Hoy, la dificultad es este robo doloroso. La virtud que puedes entrenar es el autocontrol, la firmeza compasiva, la claridad de enseñar sin destruir. Y cuando lo haces, no solo formas a tu hijo, también te formas a ti mismo. Te conviertes en alguien más sabio, más fuerte, más dueño de tu propia alma. Al final, no es el dinero lo que más duele. Lo que de verdad atraviesa el corazón es la sensación de que la confianza se quebró, que el lazo más sagrado entre un padre y un hijo fue herido. Pero incluso en ese dolor existe un regalo oculto: la oportunidad de enseñar que la integridad vale más que cualquier moneda, que la confianza es un tesoro que se construye día a día y que, una vez roto, exige esfuerzo para volver a ser sólido. Marco Aurelio escribió: el alma se tiñe del color de sus pensamientos. Si reaccionas con furia, tu alma se llenará de resentimiento y tu hijo aprenderá a temerte, no a respetarte. Pero si eliges la calma, si eliges mostrarle que la verdadera fuerza no se encuentra en el castigo, sino en la claridad, entonces tu alma se teñirá de sabiduría y tu hijo aprenderá a reconocerte como guía y no como juez. El verdadero triunfo aquí no es que tu hijo devuelva el dinero, ni siquiera que prometa no repetirlo. El verdadero triunfo es que este episodio se convierta en una lección de vida, en una memoria que le acompañe en sus decisiones futuras. Que recuerde que un error no lo define, pero sí puede transformarlo. Que entienda que la honestidad es más liviana que la culpa, y que el amor firme de un padre es una brújula que siempre señala el norte. Y ahora quiero hablarte directamente a ti. Si alguna vez pasaste por una situación así, si alguna vez sentiste esa mezcla de dolor y rabia al ver a tu hijo fallar, no estás solo. Este espacio es un refugio donde recordamos que incluso las heridas más íntimas pueden convertirse en sabiduría. Comparte tu experiencia en los comentarios, porque tu historia puede darle fuerza a alguien más. Suscríbete y únete a esta comunidad donde no juzgamos, sino que aprendemos juntos a transformar el dolor en fuerza y el silencio en claridad. Recuerda, no puedes controlar cada acción de tu hijo, pero sí puedes controlar cómo respondes. Y en esa respuesta está el poder de marcar su camino y el tuyo. Porque la vida, como el estoicismo enseña, no es esperar que nada nos hiera, sino aprender a ser más grandes que lo que nos hiere.